palabra que nos sustenta. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar. Levante sus manos al cielo. Padre, te damos gracias. Hemos venido a celebrar tu nombre. Por fe estamos reunidos acá y con fe queremos recibir la palabra con sabia mansedumbre, para que esta palabra plantada en nuestro corazón produzca el querer como el hacer en tu buena voluntad, y que seamos de bendición por medio de tu palabra para muchas personas, porque todos aquellos que no tienen a Cristo están en condenación. Pero la condenación es no creer en ti, pero nosotros estamos creyendo y seremos vasos de bendición para que otros crean. Lo declaramos en el nombre bendito de Cristo, que así será para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, amados hermanos, yo quiero que tome su Biblia, la tengan lista y sobre todo listo su corazón, porque quiero ser breve. La palabra de nuestro buen Dios es poderosa. Nosotros no tenemos que adornar mucho la palabra. El tema de hoy se llama: la descendencia de Cristo tiene que estar sobria. Y en las reuniones que he tenido con los ministros, con los pastores de las diferentes iglesias, es estar con la responsabilidad de que nuestro objetivo, nuestra misión es que cada alma de las diferentes iglesias estén en la expectativa de lo que dijo el Señor Jesucristo se ha de cumplir. Él volverá por su iglesia. Oh, yo no sé si usted lo ha escuchado. Él volverá por su iglesia. Amén. Él volverá por su iglesia. Algo que estoy convencido es que no tenemos que vivir de emociones transitorias. Tenemos que estar convencidos que la obra de justicia de Cristo tiene una repercusión preciosa. Amados, aquí estamos reunidos. Qué alegre. Yo me gozo en este tiempo de fiesta. Todos confesamos que Jesucristo es el Señor, que tenemos el privilegio de formar el cuerpo de Cristo y que somos parte de la iglesia novia, la futura esposa, que estaremos en las bodas del Cordero, como dice la palabra. Estaremos en las bodas del Cordero, como dice la palabra. Y ese es el objetivo, llegar a las bodas del Cordero. Pero es un objetivo no tangible, sino que es algo que se tiene que discernir por fe para mantenernos con la pasión de vida, el amor consagrado totalmente a aquel Dios que nos tomó por siervos. Por eso hoy yo quiero compartirles, y si usted se dio cuenta, la mayor parte de las palabras proféticas nos hablaron sobre el perdón de nuestros pecados. Nos habló sobre que no hay acusación, nos habló que todo está consumado, nos habló que todos aquellos que nos estaban condenando no están, sino nos habló de la nueva oportunidad que tenemos en Cristo Jesús. Yo quiero que abra su Biblia, por favor, en Isaías 52, de los versos 13 al 15, y quiero invitarle posteriormente, cuando esté en casa, que lea el capítulo 53. En los versos 13 al 15, el profeta Isaías, por el poder del Espíritu el Espíritu de Dios, levanta su voz profética para anunciar lo que iba a venir, la gracia que estaba destinada para nosotros. Dice aquí la palabra: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Amén. Esta bella porción de la palabra es la antesala del capítulo 53 de Isaías, que describe una interrogante en el inicio del capítulo 53. Dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio?
y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Hermanos, por esta palabra profética hoy estamos aquí reunidos, nosotros todos que reconocemos en la persona de Jesús de Nazaret el Cristo, el siervo sufriente, el varón quebrantado en dolores, el hombre que entregó su vida por todos los hombres que estamos acá en la tierra, pecadores. Pero ese hombre es el Dios que no estimó ser semejante a Dios, sino se despojó de su condición de Dios y se hizo hombre semejante a nosotros. Porque un hombre había pecado, un hombre tenía que morir, y los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombra y figura de lo que iba a devenir. Por eso nosotros, todos los que estamos aquí reunidos, no estamos reunidos en el nombre de un hombre, estamos reunidos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo el Señor. Es el único nombre que ha de ser exaltado por todos los siglos. Por eso, mis amados hermanos, la actitud de nuestro corazón es que nosotros estamos recibiendo el Evangelio. Lo que nunca había sido contado, hoy está siendo contado. Y entenderemos lo que jamás se había oído. Y las verdades eternas del reino son para usted. Y entonces, amados, tenemos una convicción de que usted y yo, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, desconocíamos todo el plan de Dios. Pero el Dios que dice que sus planes son fieles y seguros, en ese plan fiel y seguro, Dios lo tenía anotado a usted. Y Dios lo tenía anotado de una manera especial, porque usted, cuando fue llamado, usted tiene el privilegio de conocer que fue predestinado para ser transformado a la imagen del Hijo. Y se cumple una palabra profética que contiene el capítulo 53 de Isaías. Todos ustedes son de la simiente que vio el Cordero cuando puso su vida por todos nosotros. Y tengo una buena noticia, que esa simiente todavía está alrededor de Quetzaltenango, está alrededor de La Máquina, está alrededor de San Antonio, de Santo Domingo, de San Bernardino, de Mazatenango. Hay multitudes de hombres que no saben que tienen una descendencia. De eso quiero hablarles rápidamente en esta hora. Por favor, siempre en Isaías 53, verso número 10. Dice la palabra, mire, de una manera preciosa, dice la Escritura: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y hoy Dios, en una manera maravillosa, le recordó que Él murió, entregó su vida por expiación del pecado, para que todo aquel que creyera que la sangre del Cordero es suficiente para lavar, limpiar todo pecado, es parte del linaje del Dios eterno por medio de Jesucristo. Por eso el gozo de nuestra salvación es la fortaleza para la iglesia, y que tiene esperanza porque está viviendo en medio de las dificultades, en medio de las tormentas. Sabemos que somos del linaje de Él. Alábele, porque Él vive y permanece para siempre. Él, dice la palabra, el varón quebrantado en dolores puso su vida en expiación por el pecado, y verá linaje. Entonces, hermanos, tenemos que tener la visión de poder tener la fe de que antes que naciera, Jesús lo había visto. Verá linaje. ¿Cuánto tiempo anduvimos perdidos? ¿Cuánto tiempo anduvimos esclavizados a los vicios, a los placeres mundanos? Y el Señor vio linaje en usted. Amén. Por favor, levante su mano y diga: cuando Él entregó su vida por mí, Él me vio. Él lo vio.
Por eso dice la palabra: a los que antes conoció, a estos llamó y a estos predestinó. Amén. Entonces la palabra tiene una contundencia tremenda. Y entonces nosotros somos un linaje. Cuando predicamos la palabra no es para entretener un pueblo. Cuando predicamos la palabra es para que el pueblo viva la experiencia de ser transformado de una condición corruptible a una condición incorruptible por la palabra. Y entonces día a día seremos transformados conforme al linaje al cual pertenecemos. Amén. Por eso hoy el Señor nos hizo la exhortación, y hay algo bien importante para todos nosotros, que muchos a veces van a la iglesia, pero hay muchos cristianos que están dormidos entre los muertos. Muchos están pasando por alto la exhortación de lo que el Señor tiene para su iglesia. Nosotros no somos un conjunto de salvos que ignoremos a la esperanza que hemos sido llamados. Nosotros somos salvos que estamos convencidos que la simiente de aquel que es santo y bendito está regenerándose en nosotros. No es ninguna utopía, no es ninguna elucubración, sino es la verdad de la palabra, que usted tiene derecho de participar de la naturaleza divina, dice la palabra. Pero la iglesia está pasando por alto muchas cosas, y por eso hoy que estamos aquí reunidos, la exhortación no viene de parte de nosotros, sino viene de parte del Espíritu que mora en nosotros, para que redimamos el tiempo y nos preparemos para la venida del Señor. Que amemos la venida del Señor, que estemos conscientes de que el Señor vendrá por una iglesia pura, sin mancha, una iglesia gloriosa, una iglesia santa. Y este remanente llamado Genesaret tendrá que tener la visión que somos parte de ese remanente que espera al amado y ama la venida del amado. Una iglesia que está consciente. Pero hay algo que yo quiero que usted ponga atención a esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7. El apóstol Pablo, enseñando en los tiempos peligrosos que estaba viviendo ya, por favor recuerde, ya eran tiempos peligrosos, dice la palabra, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo denunció que estaba ya en acción el misterio de la iniquidad. ¿Me están escuchando? Hermanos, usted cuando reconoce que Cristo lo vio simiente, lo vio a usted, en usted tiene que operar lo contrario del misterio de la iniquidad, y ese es el misterio de la piedad. Hermano, lo que hoy el Espíritu quiere hablar a su corazón es que el misterio de piedad tiene que operar en usted. El misterio de piedad es la revelación que Dios se hizo hombre. Y el misterio como el Dios todopoderoso, el Dios que es espíritu, el Dios que es verdad, tomó forma de hombre para entregar su vida por expiación del pecado de todos nosotros. Pero de la misma manera que el Dios todopoderoso se hizo hombre, también tenemos la experiencia de conocer que ese Dios hecho hombre, su espíritu ahora también mora en nosotros. Y también tenemos el privilegio que se cumple lo que Jesús dijo: conviene que me vaya, porque sobre vosotros vendrá otro consolador, vendrá el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y también en usted mora el Espíritu de Cristo y mora el Espíritu Santo. Y si hoy lo cree y tiene la fe para tener comunión con la palabra y entrar al lugar santísimo, tendrá el privilegio de ver cómo opera el misterio de la piedad en usted, convirtiéndolo en un hombre, en una mujer diferente, venciendo todo lo que pueda venir sobre su vida,
para que usted sea ese vaso de bendición y corra con el ministerio de la reconciliación, para que se cumpla lo que está escrito, que cuando nosotros le decimos al hombre que se arrepienta, porque vienen tiempos de restauración, dice la palabra, es como que Dios mismo estuviera diciendo: arrepiéntanse y conviértanse. Lo dice la palabra en 2 Corintios 5. Hermanos, tenemos que creer que este es el tiempo. Nosotros no vamos a llenar un auditorio, nosotros vamos a llenar con la presencia del Señor nuestras propias vidas para ser de bendición para otros. Eso es lo que quiere el Señor de la vida de todos los que estamos hoy acá. El misterio de la iniquidad está trabajando. Ahora, vea, Pablo lo dijo hace 2000 años aproximadamente. Hoy estamos viendo las señales de los últimos tiempos. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo 24, dice la palabra que en los tiempos postreros la maldad crecerá. Y la maldad ha crecido en el mundo. La maldad ha crecido en la ciudad, en el pueblo del origen suyo. La maldad ha crecido por todos lados. La prostitución, el alcoholismo, la drogadicción, el lesbianismo, el homosexualismo, la idolatría, la hechicería, la brujería. No se ha terminado, pero la iglesia, la que deja operar el misterio de la piedad para que se refleje la luz gloriosa de Cristo, seremos instrumentos de bendición para alcanzar muchas almas. No lo vi. Ahora es lo que quiero que hagamos hincapié en algo. El tema se llama: la descendencia de Cristo tiene que estar sobria. ¿Qué es lo que ha sucedido? Es que muchos cristianos en los tiempos que estamos viviendo han perdido llenura del Espíritu, han perdido comunión con el Espíritu. Y el Señor nos anima a que seamos llenos del Espíritu. Dice la Escritura en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en donde hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura es la que usted y yo necesitamos para mantenernos sobrios. Porque cuando hablamos no os embriaguéis con vino, una persona alcoholizada en el plano natural no sabe lo que está haciendo. Pero una persona turbada, una persona oprimida, habiendo confesado a Cristo, pero se deja turbar, se deja oprimir, se deja esclavizar nuevamente, hermanos, es como que estuviera entre los muertos dormido. No tiene vida espiritual. Confesó un día a Cristo como Señor, pero su vida se dejó consumir. Y lo que hoy el Señor está diciendo, que debemos estar sobrios, porque si hay una iglesia sobria, habrá una responsabilidad para trabajar en lo que tenemos que hacer. No es una ordenanza de ningún pastor de ninguno de los lugares donde está usted establecido. No es una ordenanza del pastor general. Es una ordenanza del Señor, que la iglesia tiene que estar sobria para seguir predicando el reino del Señor. ¿Sabe que todos ustedes son los vasos que Dios levantó para que muchos conozcan a Cristo por medio suyo? Yo le hago la pregunta: ¿cuántos han conocido a Cristo por su testimonio? ¿Cuántos han conocido a Cristo porque usted le predicó de persona a persona? Usted tiene en su poder una herramienta poderosa, su testimonio. Usted tiene el privilegio de poder hablar del Dios que habita en su corazón, del Dios que le perdonó sus pecados. Y entonces, a la manera que nos mantenemos activos en el reino, estaremos sobrios. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha perdido comunión con la palabra, se ha perdido comunión en la oración, se ha perdido comunión en adoración, se ha perdido la intimidad, se ha perdido la pasión, se ha perdido el éxtasis espiritual que debemos de tener. Pero nunca es tarde. El Señor hoy nos habló y nos dijo que Él no nos juzga y no nos condena. Él nos exhorta, porque es la oportunidad de redimir el tiempo para hacer las obras que Él preparó de antemano. Porque usted sabe lo que dice en Efesios 2:10, dice la palabra, que somos hechura de Dios,
criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Y la obra más importante es que aquel que está en pecado, aquel que está en esclavo, pueda conocer que Cristo está vivo en su vida, y el que le está hablando es alguien que ha sido libertado, y por esa libertad le habla a otro con determinación. No le habla de una religión, no le habla de una organización, no le habla de un reino terrenal, le habla de un rey que es eterno y de un reino que es eterno para la gloria de su nombre. Amén. Esa es la función de la iglesia, para mantenerse sobria. Pero el Señor hablaba a mi corazón estos días. ¿Por qué muchos cristianos se contaminan de una manera increíble? Hay tantas influencias del misterio de iniquidad. El misterio de la iniquidad no solamente ha accionado a través de los vicios y los placeres, pero hoy lo que ha influido como herramienta poderosa del misterio de iniquidad, a quien reprendemos, es la influencia de un falso evangelio. Un evangelio contaminado con doctrina de demonios. Un evangelio cautivando con una fe fingida. Hermanos, todo lo que está sucediendo cuando hay ese tipo de influencia del falso evangelio, la contaminación de doctrina de demonios, una fe fingida, hacen que las personas se vuelvan inconstantes, se vuelvan ajenas consciente o inconscientemente de la vida de Dios. Porque ese evangelio es un evangelio que le hemos llamado evangelio light. Ese evangelio que no habla de compromiso, que no denuncia el pecado, sino un evangelio que habla de las bondades terrenales. Hace un momentito miramos los diseños del altar. Qué bonito que hagamos un diseño de altar, pero qué demanda es cómo está el ornato del corazón de cada uno de ustedes. Pero yo no lo digo para juzgar ni para condenar, porque es responsabilidad de todos nosotros los pastores que nuestro ornato primeramente esté bien, para poder hablar de un ornato que debe tener la iglesia de Cristo. No sé si me estoy explicando. Es una responsabilidad, porque el Señor viene por una iglesia, y nosotros los ministros somos los responsables de preparar a la novia. Pero es una tarea difícil, porque cada día está contaminado el evangelio. Pablo lo resumió de una manera bien especial. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 11, verso 2 al 6. 2 Corintios 11, verso 2 al 6. Dice la palabra: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Amados hermanos de Iglesia Genezaret, esto es lo que está sucediendo intensamente alrededor de la iglesia cristiana. Hay otro Jesús que están predicando. Hay otro evangelio, hay otro espíritu que están ministrando. Pero Genezaret estará firme, convencidos todos los pastores y toda la congregación, que nosotros estamos predicando a aquel Cristo bendito que se humilló hasta morir en muerte de cruz. Estamos denunciando el pecado,
estamos denunciando la corrupción, estamos declarando que el Señor vendrá por una iglesia con las características que Él nos dice en su palabra. Pero en medio de esto nosotros tenemos la responsabilidad que los medios han ido aumentando en penetración. Hay al alcance de todos redes sociales, internet, prédicas, material que pueden leer, que pueden escuchar. Pero ¿cuál es el verdadero Jesús que están hablando? ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es el verdadero espíritu? Por eso a nosotros nos compete hablar estas verdades para que todos estemos conscientes que tenemos que seguir el verdadero evangelio, al verdadero Cristo y al verdadero Espíritu Santo. Es una tarea bien difícil porque, como dice la palabra en 2 Corintios, os celo con celo de Dios, presentaros como la Virgen pura, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad. Ese es el problema, que vuestros sentidos sean contaminados. Mis amados hermanos, tenemos que tener en cuenta a la cobertura que Dios nos ha traído. Lo que nosotros queremos cumplir delante de Dios primeramente es ser una buena cobertura para ustedes como pastores. Les he estado hablando a los ministros cuando nos reunimos la importancia de que prediquemos sanamente el evangelio, porque no podemos estar en todos lugares, pero el Espíritu que mora en cada uno está con ellos para que la predicación sea con el mismo propósito: preparar a la Virgen pura, preparar a la amada para la venida del amado. Este es el propósito. Este es el quehacer de la iglesia, de reunirnos, los cultos, los discipulados, el tener la disciplina de prepararnos para la venida del amado. Que la iglesia esté atenta, que no crea cualquier cosa que vean en la televisión o en la internet, que vean verdaderamente qué espíritu se mueve. Cuando prediqué, cuando fue el ungimiento del pastor Oscar y la pastora Normi en Santo Domingo, yo hablé y denuncié parte de eso que les estoy hablando. Y realmente me ha preocupado a nivel general que cómo se está moviendo el espíritu de error, cómo se está moviendo el evangelio contrario al de Cristo, cómo se está filtrando en medio de la iglesia. Y nosotros tenemos que cuidar que todo esto se haga en el orden que Dios quiere. Por favor, vaya a Apocalipsis capítulo 3. Estoy resumiendo lo que iba a predicar en esta hora. En Apocalipsis 2 y 3 va a encontrar el mensaje de las 7 iglesias. 6 iglesias tienen algo bueno. Dos iglesias son aprobadas por el Señor, que es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. Estas dos iglesias, el Señor habla con buen concepto de ellas. Y a las otras 4 les señala cosas buenas, pero hay unas debilidades. Pero hay una iglesia, la iglesia de la Odisea, que no tiene nada bueno. ¿Y sabe por qué no tiene nada bueno? Porque esta iglesia puso su corazón en lo material. Por razones de tiempo, usted ya sabe que ellos se sentían muy seguros porque tenían de todo. Pero les dice algo, verso 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es un verso muy conocido. Realmente, hermanos, yo le quiero animar para estar sobrios para la venida del Señor, reconociendo que es del linaje que el Señor vio cuando entregó su vida. Tenemos que ser una iglesia perseverante en la oración, perseverante en adoración, perseverante en el estudio de la palabra, perseverante en entrar al lugar santísimo. Desde este púlpito yo les he exhortado: venga a la iglesia, traiga su Biblia, traiga su cuaderno, apunte, por favor,
hágalo, no por quedar bien con su pastor, hágalo porque esto le va a ayudar a mantenerse firme, sobrio, como el Señor quiere. Nosotros tenemos que ser cristianos que seamos radicales, calientes para el Señor. ¿Sabe usted que el Señor quiere que nosotros nos apasionemos? A la iglesia de Éfeso le dijo: mira de dónde has caído, has perdido tu primer amor. Hermanos, como pastores hemos visto nosotros aquellos que tuvieron aquella pasión, aquella entrega, pero en un momento determinado ese amor ha ido disminuyendo. Pero nunca es tarde, porque el Señor quiere que nuestro corazón esté apasionado por Él, y si está apasionado estaremos anhelando. Usted va a encontrar en el Nuevo Testamento muchas exhortaciones a estar sobrios, a estar velando. Y el Señor quiere que la iglesia Genesaret esté velando, esté sobria, esté atenta, esté apasionada. Por último, quiero enseñarle que la iglesia Laodicea es sinónimo de la iglesia mundana. Laodicea es sinónimo de la iglesia mundana. Y eso es lo que ha sucedido en el mundo cristiano. Las iglesias se han mundanalizado. Y eso es lo que hoy el Señor quiere que podamos estar hoy exhortados, animados, que la iglesia Genesaret no tiene que mundanalizarse. Que usted no camine por estar viendo al prójimo, sino usted camine con la determinación de poner su mirada en el autor y consumador de la fe. El Señor le dijo claramente hoy: no hay quien le acuse, no hay quien le señale su pecado, sino hay quien que le dice: he extendido mi misericordia sobre ti. Amén. Hermanos, vaya conmigo a Tito capítulo 2, versos 12 al 13. Dice la palabra, Tito 2, del 12 al 13. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amados, es responsabilidad de nosotros, los nacidos de nuevo, renunciar a la impiedad, renunciar, reconocer la impiedad. Es responsabilidad suya y mía. Y a los deseos mundanos. Dese cuenta que este mensaje no está para la gente de afuera. Este mensaje está para la iglesia de Cristo. Este mensaje está para usted y para mí, que tenemos que tener la decisión radical de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos que han venido a querer influir en nuestras vidas. Pero usted tiene la decisión, la capacidad, el poder y la autoridad de renunciar y rechazar la impiedad y los deseos mundanos. Yo no sé si está en esta hora. Es decisión de la iglesia de Cristo. Porque si no tenemos esa decisión radical, no estamos amando al Señor, no estamos viendo a nuestro Salvador que se está acercando. Perdón, estamos perdiendo tiempo en la iglesia. Estamos perdiendo tiempo. Y el tiempo suyo es valioso. Usted es una persona con muchas ocupaciones y con muchas responsabilidades. Y el tiempo que invierte para ir a la iglesia es un tiempo que usted le va a dedicar para poder dejar que Él siga trabajando el Señor con usted. Y también otra palabra profética le habló, que también puede entrar a su habitación y cerrar la puerta y entrar a la intimidad, al lugar santísimo, donde el Señor también quiere trabajar con nuestros corazones. Dios quiere trabajar con nosotros. Hermanos, tenemos que ser libres de los falsos, de los testimonios que son tropezaderos para otros. Tenemos que ser fuentes de bendición para otros, no tropezadero. Veíamos hace 8 días
que aquel que haga tropezar a uno de los pequeños es mejor que se atara una piedra de molino al cuello y se lanzara al fondo del mar. Nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que procurar cumplir el llamamiento santo de anunciar el evangelio y que muchos vengan, no ser tropezadero para ellos. Pero usted y yo tenemos que tener la decisión de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este tiempo sobriamente. Y la sobriedad viene por la llenura del Espíritu Santo. La sobriedad viene por el amor que tenemos al Dios que nos ha amado. Y entonces aguardaremos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el objetivo. Genezaret trabaja y trabajará para que todos amemos la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el objetivo. Otro objetivo no tenemos: que la iglesia se prepare para la venida. Y si alguno de los miembros de la iglesia puede morir biológicamente, pero le recuerdo que nuestro Dios dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y creemos que cuando el Señor venga con gloria, los primeros en ser levantados son los que ya están durmiendo en el lugar de reposo, en el lugar de descanso. Hay esperanza. Y si estamos vivos, tenemos la esperanza bienaventurada que cuando venga nuestro Dios y Salvador Jesucristo, los que estemos acá vivos todavía, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para la gloria de su nombre. Y aquella venida en secreto del Señor, donde el amado no tocará la tierra, sino que la iglesia será levantada. La iglesia, una parte en el lugar de reposo y la otra parte los que estamos acá. Este es el objetivo. Pero no todos serán arrebatados, porque unos se van a retirar avergonzados ese día y esperarán el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, mis amados, la visión de nosotros como ministros es preparar a la novia como una virgen pura. Pero es responsabilidad de todos nosotros que renunciemos a la impiedad. Nosotros los pastores podemos ministrar, podemos orar, pero si la persona no decide renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, vano es el esfuerzo, porque el Espíritu Santo está siendo contristado y está siendo menospreciada la sangre del Cordero y está siendo pisoteada. Y dice la Escritura, ya solamente se espera una horrenda expectación de juicio. El Señor nos habló: hemos pecado, pongámonos a cuentas con el Señor. Pero hoy Dios habló de una manera magistral a nuestros corazones. Y el que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos, que oiga. El Señor no juzga ni acusa, menos nosotros. Pero el Señor es Dios de oportunidades. Y hoy el Señor quiere que juntos podamos reconocer la oportunidad de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y tener la fe de la esperanza bienaventurada de la manifestación de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por favor, yo le invito a que se ponga de pie en esta jornada gloriosa, maravillosa que el Señor nos ha dado. Yo quiero que cada pastor con algún líder cercano nos ayude a imponer manos sobre los miembros de su iglesia. En la iglesia de Shela, por favor, me ayuda Pastor Julio y la hermana Irene. Hermanos servidores de aquí de la central, ayudemos. Aquí tenemos un poco más de gente. Cierre sus ojos. No queremos, hermanos, que tomen poco la palabra. Dios nos habló para que podamos creer que usted es la simiente que vio el Cordero cuando entregó su vida por expiación de nuestros pecados. Y esa simiente tendrá que guardarse sobria, justa y piadosamente, habiendo renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos. Por favor, servidores, cierren sus ojos, por favor. Aquí ninguno puede decir: no he pecado. Hemos fallado, pero ya no queremos pecar más. Queremos ser de la iglesia
que cree en la obra santificadora de Cristo. Cierre sus ojos, no se distraiga. Padre, yo te doy gracias en esta hora, porque aquí estamos reunidos, un buen remanente de cada una de las iglesias. Están los siervos, los pastores, con la responsabilidad de trabajar para cumplir el llamamiento santo de enseñar y preparar a la iglesia novia para el tiempo que viene, para que cada uno aprenda a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Pastor José, hubo un llamado para que ustedes pongan las manos sobre sus siervos. Señor, te damos gracias, porque tú nos has llamado. Estamos creyendo, Señor, que tenemos el privilegio de poder recibir tu palabra. Señor, no perderemos el tiempo, sino lo vamos a redimir para poder prepararnos para ti. Ser esa iglesia escogida, esa iglesia apartada para ti, teniendo la capacidad para renunciar de la impiedad y los deseos mundanos. Aquí estoy, Señor. Señor, te damos gracias. No merecía, pero me aceptaste y me amaste como soy. Aquí estoy, Señor, rodeado de honra. Siendo indigno me dignificaste y me amaste tal cual soy, indigno y pecador. Tu amor me perdonó y me dijiste: Señor, venimos declarando que hijo, desde hoy comerás siempre a mi mesa y vestirás de mi realeza, porque sé que te amé como nadie te amó y nadie te amará, dice el Señor. Y aquí estoy, Señor, levante sus manos al sentado cielo. a tu mesa. Y no merecía, pero me aceptaste. La misericordia de Dios no se ha apartado de su vida. Aquí estoy, Señor, rodeado de honra. Siendo indigno me dignificaste y me amaste tal cual soy, y tal cual soy, indigno y pecador. Tu amor me perdonó y me dijiste: hijo, desde hoy comerás siempre a mi mesa y vestirás de mi realeza, porque sé que te amé y como nadie te amó y nadie te amará, dice el Señor. Nosotros que estábamos en el fango cenagoso, estamos en el estercolero, y dice la palabra de Él se humilló para levantarnos y hacernos sentar a la mesa de sus príncipes. El Señor nos convida a ser partícipes de sus viandas. Por eso Dios tiene propósitos especiales para todos nosotros. Y no venimos con palabra de hombre a motivarlo. No venimos con palabra de hombre, mucho menos para querer influenciar en algo que no sea revelado. Venimos con la palabra preciosa y poderosa de aquel que nos enseña que cuando entregó su vida
vio ese linaje, lo vio a usted. Usted hoy cree en ese privilegio de haber sido visto en el Espíritu. Y ahora usted tiene que tener la esperanza bienaventurada de esperar la venida de Cristo. Y tiene la esperanza bienaventurada revelada no por hombre, por el Espíritu de Dios, y la capacidad para poder ser radical y renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Yo bendigo su vida en esta hora y declaro que la palabra se ha enseñado, se ha predicado. Aunque el tiempo fue un poco corto, pero sé que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Yo declaro que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, los que andamos conforme al Espíritu. Y hoy el Señor nos habló. Por favor, levante un momentito más sus manos y diga usted conmigo. Repita esta oración conmigo todos juntos y diga: Padre, yo declaro que tú me has perdonado mis pecados, por cuanto creo que Cristo es mi Señor, mi Salvador, y he sido lavado y limpiado por tu sangre. Ya no hay quien me condene, ya no hay quien me acuse. Yo declaro hoy que mi vida te pertenece. Hoy quiero vivir con la radicalidad de renunciar a los deseos mundanos y a la impiedad. Y quiero vivir en este tiempo sobriamente, regresando a la intimidad contigo, a la oración, al escudriñamiento de la palabra, para que mi corazón se apasione más por ti. Muchas gracias, porque me has traído a esta hora a glorificar tu nombre. Declaro que soy un hombre agradecido contigo y levanto mis manos. Yo bendigo su vida y declaro que la obra que el Señor empezó, Él la va a perfeccionar hasta el día glorioso de su venida. Bendigo su vida, bendigo a todos los miembros de la iglesia de Santo Domingo con sus pastores, a la iglesia de San José La Máquina con sus pastores, la iglesia de la A5 con sus pastores. Que se cumpla lo que se ha predicado. Bendigo a los hermanos de la iglesia central juntamente con sus pastores, a la iglesia de San Bernardino con sus pastores, a la iglesia de Quesaltenango, a la iglesia de San Antonio. Los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro, mi Dios, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo bendigo en el nombre de Jesús y espero que nos veamos pronto, pero que todo sea en el temor reverente al Dios que nos ha amado, y nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque los tiempos son malos. Siempre a mi mesa y vestirás de mi realeza, porque sé que te amé como nadie te amó y nadie te amará. Y dice el Señor, y desde hoy y comerás siempre a mi mesa y vestirás de mi realeza, porque sé y que te amé como nadie te amó y nadie te amará, dice el Señor. Gracias te damos, amado Señor. Declaramos que como pueblo tuyo hemos hecho ese compromiso de vivir sobria, justa y piadosamente. Te damos el honor y la gloria por siempre, mi buen Señor. Amén. Y amén. Démosle esa ofrenda de palmas fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores.